están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre las plantas flotantes que puedes utilizar en tu estanque o acuario. Algunas de ellas tienen características muy importantes que nos ayudan a la eliminación de algas, consumen nitratos y algunos consumen metales pesados. Acompáñenme. La lechuga de agua o repollo de agua es una de las plantas flotantes que crecen naturalmente en lagunas y arroyos de las regiones tropicales a templadas del mundo y que pueden utilizarse para decorar acuarios, invernaderos, pequeños estanques o lugares muy húmedos situados en la proximidad de las corrientes de agua. En los estanques se utiliza para proporcionar refugio a los peces, siendo además de gran ayuda para controlar las floraciones masivas de algas, con quienes compiten por los alimentos disponibles en el agua. La lechuga de agua tiene un aspecto atractivo, gracias a sus hojas de hasta 14 centímetros de largo dispuestas en roseta, ligeramente onduladas, de color verde claro y cubiertas con pelos cortos que atrapan burbujas de aire y ayudan a que flote libremente por el agua sin enraizar en el suelo. Sus flores aparecen en primavera y hasta finales del verano. Son de color blanco. La lechuga de agua debe ubicarse en lugares muy iluminados y su temperatura ideal debe estar siempre por encima de los 21 grados centígrados. El jacinto de agua o camalote es una planta acuática flotante de grandes hojas de color verde brillante y flores lavandas o azules que viven en ríos, arroyos, lagunas y pueden cultivarse con facilidad en estanques y fuentes. Esta planta puede colocarse en pleno sol y su floración se produce a fines de primavera y el verano, más precisamente entre los meses de diciembre y febrero. Estas plantas no solo hacen un aporte estético, sino también contribuyen a mejorar la claridad y calidad del agua, dado que eliminan el crecimiento de algas y eliminan el exceso de materia orgánica, incluyendo los desechos de los peces, el nitrógeno e incluso los metales pesados como el cobre y el plomo. Si tienes esta planta en tu estanque, se aconseja hacer una limpieza periódica, es decir, ir sacando ejemplares para que no invadan tu estanque. El helecho de agua es una planta acuática flotante. Es originaria de zonas de África, Asia y Europa. Actualmente es una planta muy común en muchos lugares del mundo. Se encuentra fácilmente en África, Suramérica, Asia y algunas zonas del centro europeo. Y se pueden encontrar en zonas del este de los Estados Unidos donde se ha naturalizado. Tiene 3 hojas, 2 de ellas flotan en la superficie y la tercera está sumergida bajo el agua, haciendo la función de la raíz absorbiendo los nutrientes. Es una planta de bajo mantenimiento que ayuda a mantener el agua del estanque limpia y clara, absorbiendo los nutrientes del agua. Se reproduce por esporas y por división de planta. Las esporas que crecen en la base de la planta se diseminan por el agua y los brotes laterales se extienden por el agua. La lenteja de agua ha venido desarrollando en los ecosistemas acuáticos un papel muy importante y significativo, ya que estas plantas de acuario flotantes ofrecen una gran protección al ecosistema y también actúan de forma directa o indirecta como un alimento para los organismos que están a su alrededor donde se reproducen. Su hábitat común son las ciénagas, ríos tranquilos, lagos y charcos de agua dulce. Estas plantas flotantes tienen hojas de color verde ovaladas, con unas medidas de 1 a 4 centímetros. Cada hojita tiene su propia raíz que cuelga en el agua y mide aproximadamente entre 1 y 2 centímetros dentro del agua. Las plantas están constituidas por 3 o 4 individuos. En pocas ocasiones producen flores y cuando rara vez las producen son muy pequeñitas
que llegan a medir 1 milímetro de diámetro. El crecimiento de la lenteja de agua puede aguantar niveles de pH muy por debajo de lo normal y puede reproducirse en unas temperaturas entre 5 y 30 grados centígrados. Sin embargo, las mejores temperaturas para un buen ciclo de vida van de los 15 a los 18 grados. Esta planta flotante ayuda a reducir los nitratos, así como puede ayudar a reducir la aparición de algas. Todas estas plantas acuáticas que les acabo de mencionar, en algunos países algunas de ellas están prohibidas, por lo que si estás haciendo mantenimiento a tu estanque, te pido que no las tires en algún arroyo, en algún río, mejor utilízalas como compostas para que no ocasiones daños al ambiente, ya que estas plantas se reproducen rápidamente y pueden ocasionar un desequilibrio ecológico. Ya por último, te invito a suscribirte al canal, regálame un like, déjame tus comentarios y nos vemos para la próxima. Bye.